continuación vamos a ver una pequeña definición de las anemias. Y dice que la anemia es una afección en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos. Los glóbulos rojos proporcionan el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Normalmente, los glóbulos rojos duran aproximadamente 120 días antes de que el cuerpo empiece a eliminarlos. En la anemia hemolítica, los glóbulos rojos en la sangre no duran este tiempo y se degradan o se destruyen antes de lo normal. Bueno, existen unas causas, ¿sí? Presenta cuando la médula ósea es incapaz de reponer esos glóbulos rojos y consecutivamente estos glóbulos se siguen destruyendo. Y hay ciertos defectos genéticos que llevan a que los glóbulos rojos adopten formas anormales, como por ejemplo podemos ver en la anemia depranocítica, en la talasemia y en la exposición a ciertos químicos también, o fármacos o toxinas que conllevan a anemias hemolíticas, en infecciones, y en transfusión de sangre cuando no es compatible los dos tipos, ¿no? El del donante y el del receptor. Datos epidemiológicos. Podemos encontrar que en general las anemias hemolíticas corresponden aproximadamente al 5% de todas las anemias. Pueden ser hereditarias o adquiridas. Bueno, en la mayoría de casos la anemia hemolítica no son tan específicas a, por ejemplo, el sexo. Sin embargo, en el caso de la anemia hemolítica autoinmune sí se relaciona con el género. Pues el sexo femenino, en un estudio estadounidense, dice que en adultos jóvenes y en ancianos no se presenta tanto como si en mujeres, y representa de 1 a 3 casos por cada 100.000 habitantes. Dentro de la fisiopatología vamos a dividir la explicación, o desde el punto de vista anatómico, en 3 tipos de defectos posibles en el eritrocito, los cuales son de tipo A, tipo B y tipo C. Los de tipo A es un defecto molecular en el interior de la célula, lo que quiere decir que se pueden encontrar hemoglobinopatías, talasemia y enzimopatías. En el grupo o en el tipo B se van a encontrar un defecto a nivel de la estructura de la membrana celular, ¿no? Encontrándose aquí la esferocitosis. Y en el tipo C es un efecto netamente del medio ambiente celular y puede ser, por ejemplo, por los anticuerpos que se expresan mediante cambios en el medio ambiente. Dentro de la fisiopatología del grupo A o del tipo A, como lo hemos catalogado, se dice que hay una desnaturalización oxidativa de la hemoglobina y hay una pérdida de la plasticidad de la membrana por enzimopatías. Dice que se involucran las enzimas glucolíticas y de las pentosas fosfato. Se dice que los eritrocitos, además de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre, realizan otras importantes funciones metabólicas. Su metabolismo se reduce a rutas glucolíticas y de las pentosas fosfato, como ya lo había mencionado. Las deficiencias en algunas enzimas que catalizan las reacciones de dichas rutas originan enzimopatías, porque al carecer de núcleo y órganos celulares, no son capaces de compensar el efecto enzimático, causando anemias hemolíticas como consecuencia de la desnaturalización oxidativa de la hemoglobina. Y pues obviamente se pierde la plasticidad de la membrana. A continuación vamos a ver la fisiopatología tipo B, donde encontramos la esferocitosis. Esta pues se caracteriza por la presencia de matíes esféricos, debido a que hay un defecto molecular y afecta a una de las proteínas del citoesqueleto. Estas proteínas se alteran y son la espectrina y la ansidina. Dentro de la esferocitosis, que se caracteriza por la presencia de matíes esféricos, vamos a encontrar una patogenia que dentro de la esferocitosis hereditaria se afectan estas dos proteínas, ¿sí? Que son la espectrina, que es responsable de anclar la doble capa de lípidos a la red del citoesqueleto,
Se dice que alrededor del 50% de los pacientes tiene también un defecto en la anserina. Es una proteína que forma un puente entre la proteína 3 y la proteína 6 de espectrina. Los pacientes con herencia recesiva al déficit de anserina tienen una anemia más intensa que aquellos que son heredados de el defecto de forma dominante, tipo C. Dentro de la fisiopatología del tipo C vamos a encontrar que hay un proceso fisiopatológico autoinmune, ¿sí?, en el cual hay hemólisis continua de eritrocitos, en la que se va a observar mayor producción de bilirrubinas, deficiencia de hierro, hemoglobinuria y los anticuerpos calientes y fríos. Dentro del proceso autoinmune se produce por hemólisis continua del eritrocito. Hay una mayor producción de bilirrubina, la cual produce cálculos biliares y la pigmentación característica de la ictericia, ¿no? En cuanto a los efectos metabólicos, ocurre una deficiencia de hierro, puesto que no es posible reciclarlo después de una gran hemólisis o una hemólisis persistente. Los anticuerpos calientes y fríos son los causantes de la anemia hemolítica autoinmune. En el caso de los anticuerpos calientes, se da principalmente en mujeres de la tercera o cuarta década de la vida. Su máxima actividad se da a la temperatura corporal de 37 grados centígrados y se trata con anticuerpos de inmunoglobulina G, con una preponderancia de la IgG1 y en menor proporción de la IgG3. En el caso de los anticuerpos fríos, se manejan temperaturas de 2 a 4 grados centígrados. En este caso, pues, se trata de anticuerpos de IgM y pocas veces de IgA. Estos de IgA se implican en agentes infecciosos, por ejemplo, como el Mycoplasma pneumoniae o el virus de Epstein-Barr. Solo los pacientes con altos títulos de aglutininas frías, por encima de 1 a 1000, desarrollan una hemólisis activa, debido a que estas aglutininas presentan un aumento de amplitud térmica que las aglutininas frías normales, y provocan una reacción con el glóbulo rojo a temperaturas que circulan en la sangre casi en áreas de exposición al frío. Una sintomatología, por ejemplo, cuando el paciente se siente cansado, malhumorado, se siente débil o se cansa más de lo habitual. También puede haber palpitaciones, ictericia, leve o grave, pues en cierto modo de que la anemia avance, ¿no? Dolores de cabeza, palidez de las mucosas o palidez cutánea, problemas para concentrarse. Pero si la anemia empieza a empeorar, entonces vamos a ver una coloración azul en la esclerótica de los ojos, vamos a ver uñas quebradizas, mareo al ponerse de pie, color de piel más pálido de su habitual y dificultad para respirar. Va también a sentir adolorida su lengua. Unas pruebas de exámenes para poder determinar qué tipo de anemia es dentro de la anemia hemolítica. Dice que un hemograma o conteo sanguíneo completo puede ayudar a diagnosticar la anemia y ofrecer algunas sugerencias para el tipo y la causa del problema. Incluyen la hemoglobina, hematocrito, ¿sí? También incluyen el conteo de reticulocitos absoluto, otras pruebas que pueden ser las pruebas de COMS directa, la prueba de COMS indirecta, el examen de Donat-Landsteiner, las aglutininas frías o calientes, febriles. También está la hemoglobina libre en suero o en orina, hemosiderina en orina, conteo de plaquetas, niveles de hepatoglobulina sérica, entre otros. Y dentro del tratamiento podemos encontrar que depende del tipo y la causa de la anemia hemolítica. Para la anemia hemolítica causada por un sistema inmunitario hiperactivo pueden utilizarse fármacos que inhiben dicho sistema. Y en raras ocasiones pues es posible que se deba extirpar el vaso, porque este puede actuar como un filtro, eliminando las células anormales de la sangre, de eritrocitos. A continuación vamos a ver anemia de las enfermedades crónicas. Este tipo de anemia representa la segunda forma de anemia más frecuente en el mundo. Son enfermedades no hematológicas que cursan con anemia y se trata de padecimientos de evolución crónica. Las causas de ello son trastornos inmunitarios como la enfermedad de Crohn, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea y colitis ulcerativa, cáncer, incluso linfoma y enfermedad de Hodgkin. Por ejemplo, también encontramos la cirrosis hepática, enfermedad renal crónica e infecciones prolongadas como endocarditis bacteriana, osteomielitis, como lo había visto anteriormente, ¿no? Por el micoplasma
Bueno, la patogenia, existen diferentes formas de representar las anemias por enfermedades crónicas. Por ejemplo, cuando hay una mala movilización del hierro almacenado. Dice que es un proceso inflamatorio e infeccioso que se produce por aumento de interleuquina 1 y otras citocinas. La interleuquina 1 es responsable de los hepatocitos que aumenten los reactantes de la fase aguda. La antitripsina dificulta la unión de las transferrinas, sus receptores, en los precursores eritroides y de la disminución de la transferrina y la albúmina. En los macrófagos origina un aumento de síntesis de ferritina con el consiguiente incremento de la capacidad de depósitos de hierro de la actividad fagocítica de los macrófagos. También hay una acción de la interleuquina 1 sobre los granulocitos y aumenta la liberación de la lactoferrina, en una proteína similar a la transferrina y con mayor afinidad por el hierro. Pero el hierro unido a la lactoferrina no se transfiere a los precursores eritroides y se va acumulando. Debido a la captación de hierro, la concentración sérica va disminuyendo. Se cree que hay un mecanismo de defensa frente a infecciones, pues deriva o depriva a los microorganismos del hierro que necesitan para proliferar. Hay también una defectuosa respuesta eritropoyética medular. Cuando hay una deficiencia moderada de la eritropoyetina, la interleuquina 1 y otras citoquinas se inhiben por la producción de eritropoyetina, a la que vamos a llamar EPO. La respuesta de los progenitores eritroides de la médula ósea a la EPO es anormal y está causada por la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. La supervivencia de los hematíes es acortada. Esto se puede explicar porque hay eritrofagocitosis de los macrófagos y explica la esplenomegalia que se puede presentar en algunos pacientes. Hay unas características clínicas, son debido a la enfermedad subyacente, la enfermedad de base. De presentarse los síntomas pueden abarcar lo que ya les había mencionado anteriormente, que es debilidad o cansancio, dolor de cabeza, palidez, dificultad para respirar. Si la anemia es leve y no progresiva, rara vez menor de 9, su inicio es insidioso y en un periodo de 3 a 4 semanas y después se mantiene estable o se mantiene inalterable. En el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Frecuentemente hay una anemia normocítica y normocrómica, y aunque también puede ser microcítica e hipocrómica, de 20 al 25% hasta el 50%. Es hipoproliferativa y con reticulocitos bajos. El hierro sérico y los niveles de transferrina se descienden, ¿no? El índice de saturación de la transferrina está ligeramente descendido, aproximadamente estamos hablando de un 10 o un 20%. La ferritina sérica está aumentada o es normal, pero dado que es un reactante en fase aguda, pueden reflejar fielmente el hierro de depósitos y puede dar el caso de depósitos de hierro bajos con ferritina normal. En la médula ósea existen depósitos férricos y están normales o aumentados en los sideroblastos, y estos están disminuidos. El estudio de la médula ósea puede ser necesario para descartar una neoplasia o un síndrome mieloplásico, una infección para valorar los depósitos. Aumento de protopofrina eritrocitaria libre. Bueno, en cuanto al tratamiento, el 20% de los enfermos necesita transfusiones. La eritropoyetina recombinante es eficaz para corregir la anemia en enfermedades de cáncer y también existe experiencia en la anemia de los enfermos con infección por VIH. Anemia de las enfermedades renales. Esto es como describir que esta anemia es una alteración hematológica y es importante ya que me conduce a la insuficiencia renal. Su severidad se correlaciona con el grado de insuficiencia renal con creatinina mayor de 4 a 5 y la hemoglobina es menor de 7. Es normocrómica y normocítica, con reticulocitos normales o bajos. Es causa fundamental de la disminución de la producción renal de la EPO, y siendo una anemia fundamentalmente hipoproliferativa. Morfológicamente, lo más frecuente es la presencia de equinocitos. La eritropoyetina corrige la anemia de la insuficiencia renal, pero también se ha probado que el uso en la anemia de los enfermos con quimioterapia, o sea, la quimioterapia, para el tratamiento de tumores sólidos, mieloma o linfoma. El objetivo es conseguir una hemoglobina de 10.5.
Se administra de forma subcutánea y se inicia con dosis baja. La anemia en la hepatopatía. Las enfermedades hepáticas causan frecuentemente alteraciones hematológicas. La anemia se presenta hasta en un 75% de las hepatopatías crónicas y por mecanismos muy diversos. Por ejemplo, por un sangrado crónico y ferropenia secundario a alteraciones de la coagulación debido a un déficit de factores dependientes de la vitamina K. Muchas gracias por su atención. Estas son algunas referencias de las cuales consultamos para realizar esta presentación. Muchas gracias.